Buenos días y vamos a iniciar, ¿no? Vamos a proceder a compartir la pantalla. Listo, perfecto. Acá tenemos la información. El tema que tenemos previsto para la jornada de hoy es continuación de las conductas que ayudan o garantizan una conducción eficaz, ¿no? Ustedes saben, propendemos, buscamos, tenemos la intención total, absoluta de generar una conciencia de conducción eficaz. Y pues bien, ¿quiénes son los más indicados para tener esa disciplina? Ustedes como verdaderos conductores profesionales que han cursado en una escuela de capacitación. ¿Listo? Entonces, dentro de las técnicas de conducción en situaciones adversas, vamos a ver cuáles son algunas de las acciones que ustedes pueden ejecutar, realizar, toda vez que se encuentren bajo estas que encontramos en la descripción, ¿no? Conducciones de situaciones adversas, sometidos por la fatiga, causa de sueño, asuntos que relacionan e incrementan el estrés, dificultades sensoriales por un mal estado de salud, distracciones que son muy comunes en el momento de la conducción, alteraciones emocionales que justamente conllevan y son aquellas generadas por temas personales y sobre todo las situaciones climáticas adversas y las precauciones que debemos tomar. En este caso vamos a empezar desde la parte final. Pues bien, hay que manifestar que en las condiciones climáticas adversas es importante y se requiere que el conductor preste mucho más atención a la ruta y al vehículo. Es importante que previamente revise antes de salir, antes de emprender su viaje, su recorrido, tiene que revisar lo que ya habrán ustedes visto, el nivel de presión de las llantas, el agua en el limpiaparabrisas, el sistema de frenos, si están encendiendo o no las luces antes de partir. Recomendación, precaución muy importante, muy vital, totalmente necesaria, es que a medida que se complican las situaciones en el camino o aumentan o generan estas condiciones adversas, es recomendable que el conductor seguro, que maneja la defensiva con toda la precaución, disminuya la velocidad ante las primeras señales de clima adverso que perciba en el camino. En este caso, podemos manifestar que las condiciones climáticas adversas son de varios índoles, ¿no? En ese caso, podemos recomendar que ustedes hagan un desplazamiento, como les digo, cumpliendo con estas prácticas. Adicionalmente a aquello, recomendarles también que en el momento que tengamos lluvias sobre el camino, sobre la calzada, estas justamente son las que generan, al momento de mezclarse inclusive con polvo o con el mismo aceite, que son desechos de la construcción de la carretera o en algunos vehículos, esta vía puede convertirse en una superficie resbaladiza, lo que por supuesto representa un grave peligro para la seguridad de la conducción. Nosotros podemos imaginar por una lógica que justamente unos neumáticos desgastados con un bajo nivel de labrado ya no se pueden considerar como una herramienta de seguridad, pues sumamente ya pueden generar que el vehículo patine o realice un derrape, por cuanto las llantas, los neumáticos, no cumplen con la acción del agarre. Eso en cuanto tiene que ver a la influencia de la lluvia durante la conducción. Tenemos también el efecto de los vientos fuertes, que también se pueden presentar
principalmente en caminos, zonas montañosas, sopla de costado, es un alto riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o inclusive volcamiento del vehículo, dependiendo. Al menos no sé si ustedes han tenido la experiencia de haber conducido en la carretera que se denomina El Arenal. No se ha escuchado de vuelcos en los vehículos, pero sí hay una percepción clara respecto del efecto que puede producir la acción del viento en el momento de la conducción. Pues bien, nosotros tenemos que manifestarles y hacer siempre énfasis en algunas recomendaciones respecto de las condiciones adversas en la conducción. Y pues bien, hemos analizado en parte también algunos aspectos importantes, pero ¿qué efecto producen las condiciones adversas en la conducción? Pues bien, reducen la visibilidad para el conductor, generan que la calzada se vuelva resbaladiza, disminuye el agarre o tiempo de frenado del vehículo, aumenta, de hecho, la fatiga en el conductor, aumenta a que se genere el estrés y la falta de concentración en el conductor. Ya vamos a ver el porqué de esta situación. Pues bien, les estaba hablando hace poco de la fatiga al volante y vamos a saber algo más respecto de las causas, efectos y riesgos. La fatiga al volante o una similitud a la misma, que es la somnolencia, justamente afectan, de acuerdo a datos estadísticos, como siempre les manifiesto, de datos de estudios técnicos, genera o afecta al 70% de los conductores en su mayoría. Hay que indicar y hay que recalcar respecto de aquello qué razones, motivos producen la fatiga en la conducción. Pues bien, la fatiga y el sueño están relacionados con una realización continua, rutinaria, de una determinada actividad física e intelectual en determinados lapsos largos y consecuencia una carencia de descanso. ¿Qué les dijimos nosotros para evitar la fatiga en un determinado momento? Que teníamos que hacer las respectivas pausas cada cierto tiempo o cada cierto determinado número de kilómetros recorridos. Hay que entender también que en este caso existe varias afectaciones y las cuales también ustedes pueden leer las soluciones. Hablamos de las características de la vía. ¿Qué pasa con las características de la vía? Justamente hablando de este tema, debemos tomar muchísima atención en estos aspectos que les voy a manifestar. Existirán circunstancias relacionadas con elevada densidad de tránsito y atascos, sobre todo en horas pico. Habrá una iluminación deficiente durante la noche. Habrá una mala conservación de la calzada, del camino. Habrán y existirán siempre condiciones climáticas adversas, por ejemplo, lluvia, neblina, granizo, etcétera. Cualquier fenómeno meteorológico que se presente en la zona. Y de paso, también comprenderemos que en algún momento el trayecto será o se constituirá en un trayecto desconocido para nosotros en determinado momento. Hay que tener mucho cuidado en que también afecta o genera la fatiga en la conducción un trayecto excesivamente tranquilo y a falta de estímulos también. Entonces puede esto dar lugar a una aparición de la somnolencia. ¿Sí? En este sentido, también brindarles a ustedes la solución. ¿Cuál es la solución? Procurar no distraernos al volante. Hay que justamente mediante el uso, y eso hay que recalcar, mediante el uso adecuado de una música, gracias a una conversación con el acompañante, nos podría ayudar, obviamente teniendo las respectivas precauciones, porque ustedes que saben que algunas de estas acciones podrían distraernos, ¿no? Entonces hay que hacerlo con la debida moderación. ¿Qué pasa también
como efectos que suman a la aparición de la fatiga y el sueño durante la conducción. Pues bien, estamos hablando también de las características del conductor. El conductor, en muchos de los casos, con su confianza, con su experiencia, con el conocimiento del camino, inclusive el recorrido, obvia estos pequeños detalles. No tiene un pequeño descanso previo al inicio de su desplazamiento. No tiene tampoco descansos o pausas durante los trayectos, que hago énfasis en esto también, era cada 2 horas o con una distancia que no supere a los 200 kilómetros. También en su debido momento, por no salir con la antelación adecuada, el conductor tiene que conducir a una excesiva velocidad prolongadamente en el tiempo. Algunas de las ocasiones, y lamentablemente hay que decirlo, también consume alcohol, drogas sedantes y por necesidad, creo yo, fármacos cuyos efectos secundarios generan o provocan la somnolencia. Por eso es muy importante que ustedes cuando tengan que viajar y deban tomar algún fármaco que tenga efectos secundarios, es lo más recomendable quedarse previo, tomar un descanso antes de manipular el vehículo, ¿no? También puede ser cambios repentinos en los hábitos de la conducción. Por ejemplo, hacemos una comparación con las épocas actuales. Nosotros en un régimen normal tenemos la plena libertad de viajar en cualquier momento, a cualquier hora, pero por esta circunstancia de las restricciones vehiculares, de que tal vez tenemos ciertos horarios para movilizarnos, a muchas de las ocasiones ya cambia nuestra rutina y no estamos conduciendo a las horas acostumbradas. También puede un poco causar un pequeño efecto en este sentido. Otra de las cosas, y no con esto, como les he dicho siempre, señalando a los conductores nobles, por el contrario, el conductor noble tiene que ser mucho más precavido y no caer en este pequeño error. Justamente no mantiene al inicio la atención, no lleva una conducción segura y con los respectivos cuidados como lo pudiera ser con el paso de los años, ¿no? Así que hay que ser un poquito, ¿por qué no decirlo?, más cuidadosos en este sentido. Otra situación también que parecería indetectable, no muy importante, pero a la larga sí lo es un mal posicionamiento en el habitáculo del conductor, es decir, no hizo un respectivo acomodo, tal vez está muy apoyado sobre el respaldar del asiento, tal vez está muy pegado vuelta al volante del asiento, no está debidamente el acomodamiento y el reglaje hacia los mandos con los que dispone el vehículo, entonces eso también estaría como generando un pequeño sobreesfuerzo, imperceptible, pero a la larga es un aspecto que va sumando en este sentido, ¿no? Respecto de esto de la fatiga del sueño, también hay que manifestar que existe el síndrome de la apnea de sueño, que no afecta en gran porcentaje, incluso de acuerdo a los datos estadísticos con los que se cuenta, menos del 10%, y es un trastorno respiratorio en el cual tiene lugar durante el sueño y se hace que se padezcan múltiples despertares nocturnos. Ojo con esto, si usted no está durmiendo de manera correcta, adecuada durante las noches, es importante que tenga esa precaución, ¿no? Hay que también hablar respecto de las características de la vía. Pues bien, hay que tener en cuenta que justamente la solución es disminuir la concentración y atención, por cuanto en muchas de las ocasiones no encontramos justamente en varios tramos de la vía el óptimo estado de la calzada y tenemos que estar al pendiente de lo que puede suceder en el trayecto. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos en la fatiga de la conducción? Un conductor que ha tenido su respectivo descanso, que está totalmente sano, con sus sentidos alertas,
no va a pasar por estas inconveniencias, como son incrementar el tiempo de reacción, ¿no? No tuvo un descanso adecuado, ya fue víctima de la fatiga, por lo tanto también su cuerpo está pidiendo un descanso, como se dice, a gritos, y requiere que esté pensando en otras situaciones, de pronto en tratar de llegar lo más pronto posible a un lugar, a un destino que en los obstáculos que tiene que superar durante su trayecto, merma justamente la fatiga, la capacidad para tomar decisiones al volante, disminuye la movilidad física, el desarrollo, desenvolvimiento, como es generalmente habitual en la persona, altera la percepción del espacio y del tiempo, es algo similar como habernos tomado unas copitas de más, ¿no? Equivale a un cambio del estado anímico, pues estamos ya absorbidos por varias preocupaciones y lo peor es que aparecen los microsueños, ¿no? ¿Qué es el microsueño? Es una especie como de pausa en nuestra existencia. ¿En qué sentido? Perdemos temporalmente la conciencia apenas en fracciones de segundos. Y en ese breve lapso de tiempo dejamos de prestar atención a la carretera y sufrimos de pronto una total ausencia de control sobre el vehículo. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo cuando por lo general nos toca viajar solos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También el conductor sufre el accidente solitario, por cuanto no existe una persona que realice una conversa, que de pronto le ponga alerta de alguna maniobra que tal vez esté realizando mal. Inconscientemente, nosotros podemos perder el rumbo y justamente es eso, ¿no? No podemos justamente eh, tener mayor control respecto de aquello y a veces, bueno, como dicen, es mejor viajar solo que mal acompañado. Aquí vuelta viene el efecto contrario, ¿no? Algunos acompañantes también viajan dormidos, entonces como que no es de tanta ayuda para el conductor que justamente tiene o sufre este accidente solitario como que se denomina, ¿no? ¿Cuál es el efecto de sueño? Como les decía, justamente se altera su percepción, hay, hay la fatiga constante y esto es un poquito peligroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que en la vía tenemos que estar siempre concentrados y siempre atentos a pequeños obstáculos que se pudieran presentar. También es muy importante tomar en cuenta que nosotros bajo condiciones climatológicas adversas tenemos que siempre tener mucho cuidado, ¿no? Hay una cosita que no sé si ustedes ya han experimentado, en algún momento va a tener que experimentar y hay que estar alertas al respecto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el vehículo? ¿Qué pasa en el vehículo, por ejemplo, al momento que ya tenemos una temperatura elevada? ¿No? No hay una ventilación adecuada. Siempre es importante que el conductor viaje con las ventanas abiertas, ¿no? Hay que tener una iluminación lo más óptima posible durante la noche. También tenemos defectos en la parte mecánica del vehículo. Y otra cosa que también afecta o que conlleva consigo y provoca cansancio en el conductor es lo que les digo, ¿no? El asiento que le resulte incómodo, porque no tuvo la precaución de hacer el acomodamiento y el reglaje correcto. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Hay que darles algunas recomendaciones respecto de lo que debe evitar el conductor en esta circunstancia, ¿no es cierto? El conductor debe mantener una velocidad adecuada, no excederla, y si la excede, que no sea por mucho tiempo. Prohibido conducir con sueño, bajo efectos del alcohol, cansado o enfermo. Es
está determinado, por ejemplo, que procure conducir cuando ya su hábitat natural ha sido el conducir ciertas horas y mantener posturas adecuadas en el asiento. Por ejemplo, como les dije, no acomoda bien los dispositivos, ya vienen los dolores, viene una rigidez o hay una sobrecarga muscular, a veces se apoyan demasiado sobre el espaldar o en su defecto, demasiado sobre el volante, ¿no? Justamente esos son síntomas de que la postura que está tomada no es la adecuada, ¿no? Bueno, una recomendación para evitar justamente la fatiga, una recomendación es que, por ejemplo, y no sé, ustedes salvo mejor criterio lo verán, no es recomendable que tengamos una siesta en horas de la tarde, entre las 2 y 4 de la tarde. No es recomendable tampoco largos trayectos de conducción, mucho menos si se trata que va solitario. Eh, Tiene que evitar una postura excesivamente relajada al volante, como les digo, ¿no? Siempre es importante que nosotros hagamos el reglaje de los dispositivos de acuerdo a nuestro alcance natural, sin hacer sobreesfuerzos de ningún sentido. Permitir que el vehículo tenga la respectiva ventilación para entrada y salida del aire, ¿sí? Es muy importante también escuchar música relajante, no alto volumen, por supuesto. Un peligro que siempre se ha dicho y se ha manifestado, no es recomendable consumir alcohol o estimulantes o productos o comidas que generen lo que se denomina la pesadez, es decir, comidas ricas y altas en proteínas que justamente generan lo que les acabo de manifestar, ¿no? Ahora bien, hemos hablado de la fatiga y del sueño, ahora vamos a referirnos al estrés al conducir. ¿Cómo vamos a evitar el estrés al conducir? ¿No? Pues bien, antes de aquello, existe también una especie de diagnóstico, podría decirse, para nosotros poder determinar o fases en las cuales nosotros podemos saber si estamos sufriendo de estrés al conducir. Pues bien, primero, la alarma. El organismo detecta la demanda, como les dije, acumulación de problemas, acumulación de información, muchos temas que tenemos que resolver y justamente mueve una cantidad de energía tanto a nivel físico y sobre todo mental. Ya es una primera fase de que sabemos que estamos con alto riesgo de sufrir estrés. Resistencia. Como todavía no ha resuelto usted ese problema, ese inconveniente o esos inconvenientes, el organismo debe compaginar las demandas del estrés que siente con el resto de las funciones vitales, ¿no? Necesitamos nosotros también tener el sentido de supervivencia y hay algunas acciones que justamente pueden ser bloqueadas por estas preocupaciones a causa del estrés, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el agotamiento. Prácticamente ya se hizo visible, ya se hizo perceptible el estrés y justamente ya el estrés está por largo tiempo y conjuntamente ya con ello ya trae problemas a la salud nuestra, ¿no? Es muy importante tener en cuenta para esa situación cómo podemos darnos cuenta el nivel de afectación del estrés. Esta tensión causada por el estrés afecta a muchos de los conductores, tanto así que 1 de cada 5 accidentes viales guardan relación con esta patología. Es decir, de cada 5 accidentes de tránsito, un accidente puede ser a causa de el estrés. Ahora bien, el estrés es una palabra de moda, todos nos justificamos en padecerlo, pero yo me pregunto, ¿el estrés es normal? ¿No? ¿Puede ser o no normal? Pues nosotros tenemos exigencias, demandas de tipo personal, de tipo laboral,
que derivan en pensamientos, muchas las ocasiones racionales, porque queremos encontrar solución, salida, algunos irracionales, genera pánico, miedo, o tal vez falsas percepciones, ¿no? A veces no podemos distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Pues bien, si ante estas preguntas que yo les acabo de manifestar, podemos responder de forma inmediata, la solución sería exitosa. Caso contrario, tenemos que decir que el estrés prácticamente hizo presa de nosotros. En este caso, es muy importante nosotros poder encontrar una solución para el estrés. ¿Sí? En este caso, como está aquí, adicionalmente a aquellos, podríamos decir, alejar los problemas de la vida diaria, salir con tiempo suficiente, porque en el momento de un congestionamiento vamos a estar usando el claxon en cada instante, regular la temperatura del vehículo y conducir despacio. Muy importante para un conductor responsable tener esa disciplina al hacerlo. Adicionalmente a aquello, tengo que decirles que debemos procurar dormir las horas adecuadas, siguiendo las recomendaciones de higiene de sueño adecuada. De vez en cuando intentar no dedicar mucho tiempo a pensamientos catastróficos. Al fin y al cabo, los problemas ya se dieron y no podemos nosotros desperdiciar demasiadas energías en tratar de ver una salida que no esté acorde a lo que se da. Evitar el consumo de alcohol, no ponernos, como les digo, metas inalcanzables, prioritar lo verdaderamente importante, escuchar música con moderación, a medida de lo posible que no justamente genere alguna alteración. Lo más estresante es escuchar las noticias, así que preferible no nos enteremos de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pasando con la política nacional, con la actualidad, con los estados de excepción, con el número de fallecidos por la pandemia. Mejor tratemos de escuchar una música relajante, mantener una dieta saludable, como les digo, no consumir comidas que generen alguna pesadez, beber líquidos, sobre todo agua, reducir el consumo de estimulantes, entre ellos la cafeína, el famoso café, que es una delicia, pero lamentablemente no nos ayuda en el momento de la conducción. Entonces es muy importante que nosotros con esas actitudes, con esas acciones, nos sea posible poder atenuar en algo los efectos del estrés, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a al efecto del estrés en la conducción. Pues bien, ya hemos hablado de los temas de asuntos relacionados con el tema mental, con la salud, con el camino, con las precauciones que debemos tener. Y parte de la salud muy importante también para un conductor es su estado de la visión, ¿sí? ¿Qué nos recomiendan los especialistas? ¿Qué tiempo o cada tiempo tenemos que revisarnos la vista? ¿No? Nos recomiendan hacernos una revisión al menos una vez al año para comprobar el estado de nuestro sistema visual o en su defecto, dependiendo de la patología, de la recomendación propia del especialista en la materia, inclusive también puede recomendarnos que sea con mayor frecuencia. Y no esperar, por ejemplo, ustedes hasta el año 2026 que van a tener que renovar su licencia de manejo, a esa altura comenzar a preocuparnos por un test de la vista, porque supongamos se realizan el examen psicosensométrico, el examen visual y determinan que la agudeza de la misma está por debajo de la tolerable para poder otorgarles la licencia de manejo. Entonces ahí viene recién la preocupación por saber cuál ha sido la falencia, ¿no? Entonces hay que tener una buena práctica como todos nuestros elementos o los órganos o los sentidos o los sistemas
que permiten desarrollarnos. Hay que tener bastante cuidado y precaución también con la vista, ¿no? Y hay que lamentablemente decir que la mayoría, menos de la mitad, no revisan su vista de manera habitual. Es una situación que preocupa por cuanto hay problemas de visión, ¿no? No se ve con claridad lo que sucede en la calzada. Alto porcentaje de conductores tiene problemas visuales, aunque ustedes no lo crean. Un bajo porcentaje de los mismos, justamente, de acuerdo a entrevistas obtenidas, justamente, se ha puesto detrás de un volante, sabiendo inclusive conscientemente que tiene problemas de visión, y eso también guarda relación como alguna dosis de irresponsabilidad, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. No hay que esperar al tiempo de renovar la licencia para podernos hacer un examen de vista, ¿no? Por sobre todo nosotros que tenemos otras múltiples ocupaciones y en algún momento tendremos alguna molestia relacionada o que guarde relación con el tema del funcionamiento de la visión. Pues bien, ¿cómo nos afecta una mala salud visual? Pues tardamos en interpretar las señales de tránsito. Y como ustedes saben, para realizar alguna maniobra es necesario que nosotros percibamos la señal, ¿sí? Percibamos el estímulo, procedamos a la reacción y esperar a que el vehículo haga lo suyo. Entonces, es un tiempo que depende justamente de nuestro estado de salud. En este caso, justamente cómo afecta la falla en la visión, es justamente nuestro sistema sensorial más importante para la conducción. Guarda mucha relación estrecha con el tema de la detección y de la reacción ante los estímulos. Justamente nosotros tenemos que los problemas de visión nos permiten o logran que tardemos más en interpretar las señales de tránsito y de cualquier información disponible en el camino, obstáculos, peatones, otros elementos del sistema vial. Entonces es necesario tener en cuenta este pequeño detalle. Hay otra situación que hablar respecto del tema del estado de la visión. No sé si ustedes habrán escuchado respecto de que cómo puede alterar a su campo de visión una alta velocidad o no influye, ¿no? En este caso, manifestarles que por supuesto que sí. Una velocidad excesiva altera nuestro campo de visión e incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico en varias ocasiones multiplicadas, ¿no es cierto? Y provoca o debe a lo siguiente. A medida que va aumentando la velocidad, se hacen imperceptibles pequeños detalles que están, como les digo, señales de tránsito o información, carteles de información. Entonces, se ha determinado que se crea el efecto túnel. Cuanta mayor sea la velocidad a la que usted circule, más tiende a reducirse la percepción de lo que sucede a su alrededor. Tanto es así que de acuerdo a los estudios, se considera y se estima que si usted circula solamente a 80 kilómetros por hora, ya pierde aproximadamente un 35% de la eficacia visual. Es decir, está con un 65% de eficacia visual. Ya perdimos un 35% por estar circulando a altas velocidades. No tenemos una totalidad de visión periférica, ¿sí? Sobre todo en las intersecciones. Le limita bastante para ver y analizar lo que sucede en su entorno, ¿verdad? La velocidad excesiva también dificulta la capacidad de anticipación, genera otros efectos negativos, como nuevamente aquí también aparece la fatiga, multiplica la probabilidad de sufrir una distracción y provoca problemas también a la conducta, le vuelve a la persona también un poquito agresiva. En este sentido, no sé, quiero hacer una pequeña acotación. No sé si ustedes han tenido la extraña experiencia
de que desean estacionarse y están con la música a alto volumen. Entonces, a modo de broma, pero resulta cierto, dice, voy a bajar el volumen para ver mejor. Aparentemente no guardaría relación, pero es una gran verdad. ¿Por qué? Porque como les digo, para conducir tienen que estar todos los sentidos en total estado de alerta. Bueno, y para finalizar, manifestarles respecto de el efecto también que genera, en este caso, el alcohol y los medicamentos. También aportan a un factor de riesgo para el problema de la percepción por parte de nuestra visión, ¿no? No percibimos claramente las luces y las señales. Existe una distorsión del cálculo de la distancia y de las velocidades. Repito también el efecto, una reducción del campo visual. Por lo importante es que a lo que refiere a los medicamentos, el objetivo que estos tengan, por ejemplo, y en efecto, hay que decirlo, ¿no? Justamente los medicamentos no son para nada malos. Su intención es, de hecho, curar, mejorar nuestra salud, pero hay algunos que tienen sus efectos secundarios y no están tan compatibles con la acción de la conducción. Por ejemplo, estamos hablando de analgésicos, anestésicos, anticonvulsionantes, antidepresivos, antihipertensivos, cardiotónicos, espasmolíticos o también sedantes que pueden justamente provocar alteraciones que en la visión principalmente, ¿no? Entonces, concluyendo de este tema, que bueno, ha sido el último en tomarlo en consideración, manifestar que no tenemos que esperar estar en un mal estado de salud para realizar un chequeo médico, ¿no? Que utilicemos productos de calidad, justamente para aquellas personas que usan lentes o gafas. Ustedes saben que en muchas de las ocasiones lo barato sale caro. Deben utilizarse justamente en esta circunstancia, ya si algún médico nos ha recomendado. Hay que hacer lo que les digo, ¿no? Un correcto uso, reglaje y acomodamiento de los grupos ópticos de nuestro vehículo, ¿sí? Para evitar justamente deslumbramientos de otros conductores. ¿Cuáles son estos? Son los espejos, son los retrovisores. Es importante también, aconsejable, y ojalá podamos, porque muchas de las ocasiones no depende de nosotros emprender un viaje, dejar de conducir en la noche, ¿sí? Y ustedes tienen que preocuparse, o el conductor tiene que preocuparse cuando empiece a presentar síntomas como lagrimeo, sequedad en los ojos, una visión borrosa, escozor o enrojecimiento de los globos oculares o de los párpados. Esos ya son motivos que justamente nos dan una alerta, ¿no? Y lo que yo he escuchado, yo también he escuchado que algunos oftalmólogos recomiendan que no, cualquiera sea la dolencia y falencia y no exclusivamente por conducción, no nos frotemos los ojos, ¿no? Generan ustedes mucho más daño que el que aparentemente están atenuando en ese momento. Justamente volviendo al tema de la conducción, hay que atenuar la velocidad, hay que adecuarla a las normas, al reglamento, y ojalá no podamos o no debamos conducir en la noche, pero si es que hay que hacerlo con la debida precaución, ¿no? No olviden tampoco consumir medicamentos que tengan de pronto efectos secundarios, porque en su momento pueden tener o sufrir la aparición de pequeños microsueños que justamente son perjudiciales para la conducción. Sin más, decir que espero que les haya servido estas recomendaciones, que las tengan en cuenta en su diaria práctica de la conducción, que nosotros esperamos muchos éxitos en ustedes y que estamos justamente para absolver cualquier tipo de interrogantes que ustedes tengan.